¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. ¿Está listo para que estudiemos la palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén. Y glorifiquémosle a Él en este día martes de Santiago, en el cual vamos a tener un estudio precioso de la palabra de Dios. Amén. Estudio número 3 que se llama El remedio de Dios. Amén. Y el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Santiago capítulo 4 de los versículos del 7 al 17. Amén. Sea usted bienvenido, acomódese ahí en casita, rico en estos días nublados, en estos días con lluvia, ¿verdad? Démosle gracias a Dios también, hermano, por la lluvia. ¿Cuánta falta, hermano, hace esta? Amén. Démosle gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Entonces le invito a que también llame a los suyos, llame a su familia, invítelos a escuchar el estudio de la palabra de Dios y que en esta tarde, noche, hermano, nos gocemos estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios. Le invito a que cierre sus ojos conmigo y oremos al Señor. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, tarde-noche, Señor, por este tiempo. Señor, que nos das de poder estudiar de tu palabra. Gracias, qué bendición, mi Señor. Tenemos al día de hoy de tener también a tu Espíritu con nosotros, tu palabra con nosotros, la libertad que tenemos para leerla, para estudiarla, Señor, y de poderla comunicar, de poderla transmitir, mi Señor. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo de Dios, guíanos, que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor, a través nuestro. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, lo disponemos para ti. Habla nuestras vidas. Te damos las gracias por todas las cosas que has estado haciendo hasta el día de hoy, Señor, y por lo que falta que harás, también te damos las gracias. Conforme a tu voluntad, mi Dios, te pedimos que todo sea hecho. Gracias por este día martes de Santiago, Señor, en el cual, mi Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, y en tus manos nos ponemos. Te damos a ti la honra y toda la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermano, precisamente en esta cita que acabamos de mencionar. Aquí está anotada en el pizarrón. Santiago capítulo 4, de los versículos del 7 y hasta el 17. Quiero comentarle que en este capítulo 4 únicamente vimos 3 estudios. Amén. Únicamente se formaron 3 estudios de este capítulo 4, el cual, hermano, bueno, pues es un capítulo corto, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que los 3 estudios que se vieron o que se están viendo en este capítulo son muy importantes. El primero, si usted lo recuerda, tiene que ver con el hecho de cómo nuestras pasiones nos llevan a entablar una amistad con el mundo. Pero Santiago dice que quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, Santiago, ¿verdad?, nos da la recomendación de que no sean nuestras pasiones las que nos controlen, como por ejemplo la codicia. Veíamos que la palabra pasiones, como Santiago la maneja, en el original griego es la palabra hedonón, y esa palabra indica codicia. Y veíamos, hermano, que por cierto, la codicia es una de las cosas que Dios mandó allí en los 10 mandamientos, que no conviviéramos con ella, es decir, que la sacáramos de nuestra vida. El no codiciarás, ¿lo recuerda? ¿Y por qué, hermano? Porque eso es algo que nos trae conflictos. Cuando uno, hermano, vive en esa pasión, mire, uno desencadena problemas a su alrededor prácticamente con todo mundo. La codicia es una de las pasiones más terribles, es una de las pasiones humanas, hermano, que nos puede llevar a un sinfín de cosas que no es necesario que vivamos en nuestra vida. Es por ello, hermano, que en el primer estudio vimos eso. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, Santiago nos propone que no entablemos amistad con el mundo, pero sí que encontremos la manera de tener esa amistad con nuestro Dios. Amén. En el segundo estudio veíamos el hecho, hermano, de cómo Dios, fíjese bien, nos da mayor gracia. Recuerda, veíamos otros puntos, pero llegamos a este, en donde la frase mayor gracia significa en el original ayuda gratuita. Y recuerda las 3 formas en las que se traduce esa ayuda gratuita.
Por mencionárselas rápidamente, la primera es en fortaleza, es decir, en una fuerza de voluntad determinada para permanecer firme sin fluctuar ante las tentaciones del mundo, permanecer firme ante estas, dirigiendo nuestra vida correctamente en obediencia hacia Dios. Amén. La segunda cosa, hermano, que nos da esa ayuda gratuita, fíjese bien, se traduce en sabiduría. Es decir, en que como cristianos necesitamos esa sabiduría de Dios para que evitemos enredarnos en las cosas de este mundo. Y creo yo, hermano, que esto también es muy necesario. ¿No le parece a usted? Hoy en día necesitamos ser cristianos sabios. Amén. Muchas de las veces vamos por el mundo de una forma, fíjese bien, deliberada o de una forma a la deriva, inocente, muchas de las veces, ¿verdad? Pero, hermano, quiero decirle que no es la manera de conducirnos en este mundo. ¿Por qué? Porque vimos también en el estudio número 2, que fue el de la semana pasada, que este mundo, hermano, no tiene nada que ofrecernos a nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nuestro centro, nuestra base está en Dios. Por lo tanto, hermano, lo que hay en este mundo está en enemistad contra Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, no debemos de esperar nada de este mundo que sea bueno, que nos lleve a agradar a nuestro Dios. Todo lo contrario, todo lo que este mundo, este mal tendencioso que hay en él, lo único a lo que nos conduce es a ofender a Dios. Y la tercera cosa, fíjese bien, la tercera cosa, hermano, en la que se traduce esa ayuda gratuita, si usted lo recuerda, es en paz, la paz de Cristo, ¿sí? Y esto me hace recordar, hermano, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, ¿lo recuerda? Donde Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Amén. Cristo, hermano, nos ofrece su paz. Y quiero decirle, hermano, que en palabras de un hombre como Santiago, la ayuda gratuita, fíjese bien, esa ayuda gratuita se traduce en esta tercera forma en paz. Y sabe, hermano, que la paz en nuestras vidas es necesaria. Sabe, hermano, que por medio de la paz podemos muchas de las veces llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Decíamos lo siguiente, decíamos que cuando algo, hermano, proviene de Dios, genera paz. Y que cuando algo no proviene de Él, hay todo lo contrario, hay duda, hay temor, hay incertidumbre, hay confusión, hay conflicto. Amén. Es por ello, hermano, que fíjese bien, si el mundo, escuche esto, no tiene nada que ofrecernos a nosotros como hijos de Dios, entonces Dios, hermano, nos da su ayuda gratuita. Pero escuche esto, no es que con esa ayuda gratuita Dios se ponga al nivel del mundo. Porque el mundo, hermano, es atractivo. El mundo crea un espectáculo, el mundo crea una fachada. El mundo crea una imagen que aparentemente puede ser útil para los hijos de Dios, pero no lo es. Dios no se pone al mismo nivel del mundo, sino que nos muestra tres características por medio de su ayuda gratuita, por medio de las cuales podemos resistir al mundo, resistir al diablo, no caer en enemistad con Dios, sino todo lo contrario, estar firmes, obedeciéndole a Él, amándole a Él. Y ya las tiene las tres, ya las mencionamos: fortaleza, sabiduría y paz. Amén. Es lo que hemos visto, hermano, en los últimos dos estudios de este capítulo 4 de Santiago. Ahora, en este mismo capítulo 4, pero en el estudio número 3, fíjese bien, le hemos llamado el remedio de Dios. Porque Santiago nos va a mostrar, fíjese bien, que encima de esa ayuda gratuita hay una manera por medio de la cual podemos evitar entrar en enemistad con Dios y rechazar, hermano, lo que el mundo nos pudiera ofrecer, porque sabemos que esto nos va a llevar a un fin desagradable. Estamos en este mundo, pero escuche, no pertenecemos a este mundo. Estamos tan solo de pasada por este mundo. Pero eso no quiere decir que nos identifiquemos con él. Eso no quiere decir, hermanos, que pertenezcamos a las formas, a las tendencias de este mundo. Somos hijos de Dios. Amén.
Y como dice el apóstol Pablo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Amén. Por lo tanto, hermano, veamos qué es lo que Santiago nos agrega, un ingrediente más, hermano, por medio del cual evitemos caer en amistad con el mundo, evitemos ser controlados por nuestras pasiones y encontremos en Dios los recursos que necesitamos para amarle y vivir una vida de obediencia hacia Él. ¿Usted quiere conocer este nuevo ingrediente? Vamos, ¿qué le parece a leer la palabra de Dios y vamos a descubrirlo? Amén. Santiago capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Amén. Fíjese que el ingrediente se nos menciona inmediatamente en este primer versículo. Y es donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el pasaje, hermano, que concierne al estudio número 3, hermano, acerca del remedio de Dios. Y quiero decirle, hermano, que el remedio nos indica la palabra de Dios que está en la sumisión. Entonces, fíjese, el remedio, hermano, que Santiago nos propone para evitar caer en una amistad con el mundo está, hermanos, en el hecho de la sujeción, ¿sí? Una palabra, hermano, corta, una palabra sencilla, pero es una palabra, hermano, que cómo nos cuesta el sujetarnos, ¿sí? Y para muestra está, fíjese bien, voltemos a ver nuestra familia, voltemos a ver nuestros hogares, voltemos a ver nuestras relaciones. Y por si fuera poco, si echamos un vistazo, hermano, en la tendencia de este mundo, la sujeción es una palabra que cada día más desaparece de los principios, de la moral, hermano, de las personas que hay en el mundo. Todo lo contrario, hermano, a la sujeción hoy se está manifestando una gran liberalidad, un gran libertinaje, una falta, hermanos, de respeto hacia otros. Al grado, hermano, que hablar de sujeción en el mundo es algo que hoy en día se puede ver prácticamente como algo incomprensible. Al grado que, hermanos, no es la excepción, que en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de amistades, nos topemos con personas, hermano, que desconocen realmente lo que es esto. ¿Qué hablar, hermano, de lo que se vive en una escuela, en un trabajo, en donde tenemos que acatar, hermanos, ciertos principios, ciertas filosofías, ciertas disciplinas, hermano, que se van empleando en las diferentes esferas de la sociedad? Pero esto se hace cada vez más complicado por el hecho, hermano, de que la tendencia del ser humano va inclinada más a hacer lo que quiere y no lo que le digan lo que tiene que hacer. Y sabe, ese es un problema, hermanos, tremendo hoy en día.
Porque muchas personas se están dejando contagiar precisamente, hermano, por esa supuesta tendencia, esa supuesta filosofía de que nadie tiene derecho a ejercer autoridad sobre uno. Se da cuenta entonces, hermano, cómo mencionando este pequeño panorama, la sujeción se puede convertir, hermano, en algo muy alejado a nosotros. Ahora, si lo hablamos dentro del cuerpo de Cristo, si hablamos de la sujeción dentro, hermano, del cristianismo, ¿en qué condiciones, hermano, se encuentra esta palabra? Dentro de la iglesia de Jesucristo, hermano, se menciona mucho el ser humildes, el ser obedientes, el sobrellevarnos, el soportarnos, el cuidarnos, el amarnos. Se nos habla, fíjese bien, bastante en relación a la sujeción o a la sumisión. Pero realmente, hermano, no estaremos permitiendo que el mundo ejerza su influencia también dentro de la esfera de la iglesia, al grado que esta sea una palabra que también cada vez figure menos dentro de la conducta de aquellos que decimos ser hijos e hijas de Dios. Creo que es algo, hermano, a lo que le tenemos que prestar atención, ¿no le parece? La sumisión, la sujeción, fíjese bien, es algo, hermano, que debe de ser característica de una hija y de un hijo de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted qué tan sumiso es a Dios? Si usted dice, yo me sujeto a Dios, yo me considero un cristiano sumiso a Dios, ¿realmente será así? ¿Podremos sujetarnos al Dios que no podemos ver? ¿Quiere una prueba? Si nos cuesta trabajo sujetarnos a quienes sí podemos ver, imagínese el trabajo que nos va a costar sujetarnos a aquel a quien no podemos ver. ¿Se da cuenta de ello? Con esto, hermano, lo único que pretendo explicarle, fíjese bien, es el hecho de que esta palabra, hermano, puede crear un caos, un conflicto en el corazón y en la mente de muchos que se hacen llamar cristianos. Porque tal vez de dientes para afuera, mire, se jactan de ser personas que se sujetan, de ser personas sumisas unos a otros. Pero la realidad es que cuando se tocan renglones, ¿verdad? Que cuando se tocan áreas que tienen que ver con cosas de la vida, del corazón, del ambiente, de la gente, de las personas, hasta ese punto, hermano, llega la sumisión de esas personas. ¿Por qué? Porque no tienen realmente el concepto correcto ni la aplicación de este en su vida sobre lo que debe de ser la sumisión. Es increíble, hermano, fíjese, le voy a compartir esto. Es increíble, hermano, uno como pastor, cómo trata con gente, ¿sí? Que se llena, hermanos, la boca de decir que son personas sujetas, que son personas sumisas. Pero sabe que cuando damos un consejo, sabe, hermano, que cuando vienen a buscar dirección de Dios y uno da un consejo de parte de Dios, allí nos damos cuenta de que la sujeción, de que la sumisión, de la que decían hablar, tanto llenarse la boca, hermano, se reduce a una nada. Cero sumisión, cero sujeción. Y esto, hermano, quiero decirle que es algo, hermano, que puede resultar en una alarma, en algo, hermano, que debe de encender un foco rojo dentro del cristianismo. Porque el cristianismo, hermano, escuche esto, la médula, la base, hermanos, del cristianismo, escuche, es una vida entregada, una vida sumisa voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí escuchó lo que dije? El cristianismo es una vida de sumisión de una forma voluntaria. Nadie nos forza, pero en esa libertad en la cual nadie nos forza, fíjese bien, usamos esa libertad para sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pudieran ser dos conceptos, hermano, algo contrarios, pero no lo son. El cristianismo es la única forma de vida por medio de la libertad, fíjese bien, sujetarnos en esclavitud a nuestro Dios.
Por lo tanto, hermanos, se da cuenta de que lo que Santiago nos propone como este ingrediente para hacer a un lado al mundo y para no dejarnos controlar por las pasiones, tiene que ver, hermano, de una forma directa con la forma en la cual nosotros manifestemos esa sumisión o esta sujeción. Así que yo le vuelvo a preguntar, ¿qué tan sumiso es usted? ¿Se sujeta realmente a los demás? ¿Usted tiene la capacidad de someter su vida a los demás? ¿O usted es la clásica persona, usted es el clásico cristiano o cristiana que no le gusta lo que le digan, que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, que no le gusta que le den órdenes, que no le gusta que le digan, ¿verdad?, qué es lo que en su vida, lo que en su entorno, o lo que recibe, o lo que busca, o lo que hace, no le gusta lo que le digan qué es lo que tiene que hacer? Quiero decirle, hermano, que si usted es una persona así, mucho tenemos que trabajar con este tema, con el tema de la sumisión. Amén. Quiere decir entonces, fíjese bien, que este tema, hermanos, de la sujeción lo vamos a mencionar tal como Santiago nos lo expresa en el ámbito de una sumisión. Es prácticamente, hermanos, lo mismo. El sujetarnos, ¿verdad?, lleva implícita la idea de someternos. Por eso, tanto sujeción como sumisión, hermanos, se puede decir que redundan en lo mismo. Amén. La palabra que utiliza Santiago aquí es someteos. Fíjese bien, someteos pues a Dios. Nos habla, hermano, precisamente de la sumisión de nuestra voluntad a nuestro Dios. Ahora, yo le quiero preguntar, para usted, ¿qué es la sumisión? Ya hemos hablado en relación a lo que ésta manifiesta, pero si yo le dijera, deme una definición personal, usted elabore una definición personal de qué es la sumisión para usted, ¿qué me compartiría? ¿Cómo podría definir usted, hermano, la sumisión? Yo quiero decirle, hermano, que de acuerdo a las raíces de la palabra sumisión, fíjese bien, la palabra sumisión es la obediencia, por convicción y amor. Y esto, fíjese bien, esto implica la humildad. Esta es la definición, hermano, que de acuerdo a la palabra someteos que Santiago, hermano, utiliza, es lo que nos da a entender. Fíjese bien, es una obediencia por convicción, es decir, por conocer, por estar seguros, pero también es una sumisión o una obediencia por amor. Es algo que nadie me obliga, es algo que nadie me forza, sino que nace de mí el obedecer. Entonces, fíjese, la palabra sumisión, por un lado, nos indica que obedecemos a quien conocemos y obedecemos a quien amamos. ¿Se da cuenta de ello? Y para poder cumplir con eso, pues necesitamos el ingrediente, hermanos, de ser humildes. Amén. La semana pasada, el día miércoles, estuvimos hablando acerca de la humildad. Cómo le hace tanta falta también hoy en día al pueblo de Dios. ¿Sabe que cuando somos humildes no batallamos en obedecer a quien conocemos y no batallamos en obedecer a quien amamos? Y el resultado, hermano, de eso es que manifestamos en nuestra vida una verdadera sumisión a nuestro Dios. Y escuche esto, cuando un creyente es capaz de someterse, de sujetarse a Dios, escúcheme por favor, no va a batallar ese creyente en sujetarse a las autoridades puestas por Dios, ni mucho menos a otros creyentes. ¿Me explico? Cuando un cristiano, hermano, no entra en conflicto con Dios, mucho menos entrará en conflicto con sus semejantes. Pero si un cristiano entra en conflictos con sus semejantes, imagínese lo que será con Dios. Va a haber cosas que estará resistiendo de parte de Dios. Pero este es un concepto, hermano, que Santiago, por principio de cuentas, nos menciona.
el remedio de Dios, hermanos, para hacer a un lado al mundo, para hacer a un lado las pasiones de nuestra vida y poder obtener la ayuda gratuita de Dios, radica en el hecho de obedecerle a Él porque le conocemos y de obedecerle a Él porque voluntariamente le amamos. Y para ello se requiere que seamos humildes. Y la humildad nos lleva a que practiquemos lo mismo con los demás. ¿Sabe? Hoy en día, hermano, a mucha gente le cuesta trabajo ser humilde, ¿sí? Y solamente, fíjese bien, son humildes con aquellas personas que consideran que están por encima de ella. Porque a los que consideran que están por debajo de ella, a esos no los trata de una manera humilde. Y ese es un concepto equivocado de humildad. La persona que es humilde, mire, ni siquiera se ubica arriba o abajo. La persona que es humilde se ubica, hermano, desde un principio hasta abajo. Y ve a todos, hermano, hacia arriba. Es decir, no hace diferencia, sino que se considera a sí mismo, hermano, una persona tan sencilla, tan transparente, tan honesta. La persona que es humilde, que no tiene ningún problema, hermano, de relacionarse con aquellos que pudieran ser más o que pudieran ser menos que esa persona. Hoy en día necesitamos mucho, hermanos, la humildad. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿en qué áreas de nuestras vidas nos debemos, hermano, de someter a Dios? Porque Santiago dice, someteos pues a Dios. Y uno dirá entonces, ¿en qué áreas, Señor, debo de someterme a ti? ¿Qué le parece si vamos viendo esas áreas? Amén. Para los que tengan su manual de Santiago, estamos en la página número 70. Amén. Si alguien lo quiere y no lo tiene, pídamelo. Se lo hago llegar por correo electrónico en formato de PDF. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, fíjese bien, vamos a ver en qué áreas debemos de someter nuestra vida al Señor. La primera área, fíjese bien, en la que debo de someter mi vida a Dios es en el área de mi voluntad. De mi voluntad. Aquí va implícito, fíjese bien, el temperamento. Va implícito aquí, hermanos, el carácter. El temperamento es algo con lo que nacemos. Es decir, lo traemos heredado, ya lo traemos programado en nuestros genes, el temperamento. Es lo que nos hace ser de una manera, el comportarnos de una manera específica. Pero el carácter, hermano, es algo que formamos a lo largo de nuestra vida, muchas de las veces como el resultado de las experiencias. Y escuche esto, el carácter nos ayuda a controlar, hermano, nuestro temperamento. El carácter es como un seguro, es como un cinto que sujeta, hermano, el temperamento. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo de las cosas que vamos viviendo. Si nos conducimos de una forma temperamental, mire, nadie nos aguantaría, ni nuestra esposa nos aguantaría. Es más, ¿sabe por qué en ocasiones hay tantos conflictos en los hogares, en el matrimonio? Porque en lugar de conducirnos con un carácter que se ha formado por medio del sufrimiento, nos conducimos con un temperamento que es caprichoso, que es voluntarioso, que es voluble, que es cambiante, que es irritante, irascible. Y eso, hermanos, conducirnos de esa manera, imagínense que es como prender una mecha a un polvorín. Y es por ello, hermano, que hay matrimonios con tantos conflictos, hay hogares, hay familias, hay hijos, hay relaciones, padres, hijos, hijos con padres, con tantos problemas. Porque a pesar de todas las cosas que hemos vivido, no hemos llegado a formar un carácter que nos permita tener controlado el temperamento. El hablar de someter nuestra voluntad a Dios, fíjese bien, es entregarle de una forma consciente, echando mano del carácter que se ha formado en nosotros, controlar, echar mano y entregarle a Dios nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro ser, nuestro temperamento. Y sabe, Santiago nos muestra en los versículos del 8 al 10 qué cosas son las que tenemos que hacer para rendirle nuestra voluntad a Dios. La número 1, fíjese bien, en el versículo 8, Santiago nos dice resistir al diablo.
Amén. Fíjese bien, Él lo menciona así, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Estamos desde el verso 7, desde el verso 7 dice, someteos pues a Dios, y la primera cosa enseguida que dice es resistir al diablo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que cuando resistimos al diablo, éste huye de nosotros. ¿Sabe por qué el diablo, hermano, muchas de las veces está tan cerca? Porque nuestra voluntad, hermano, es débil, y Él sabe que somos presa fácil de sus acechanzas. Resistamos al diablo, hermano, es la primera cosa que Santiago, hermano, nos menciona, resistir al diablo. Lo segundo que nos menciona es acercarnos a Dios. Amén. En el versículo 8, él comienza diciendo, acercaos a Dios, y la reacción será que Él se acercará a vosotros. Entonces, fíjese bien, para someter nuestra voluntad, hermano, a Dios, tenemos que resistir al diablo en nuestra vida, en aquellas áreas en las que somos presa fácil del enemigo. Rechazarlo a Él y Él va a huir de nosotros. Pero no nos tenemos que quedar allí, sino que si rechazamos al diablo, la reacción seguida debe de ser que yo me acerque a Dios. ¿Me explico? Muchos creyentes pueden rechazar al diablo, lo pueden resistir y quedarse, hermano, a la deriva. No dar el siguiente paso de fe, que debe de ser el de acercarse a Dios. Cuando una persona se queda neutra, nuevamente el diablo busca la manera de hacerle caer. Ahora entiende por qué Santiago dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y enseguida nos recomienda, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. No nos quedemos, hermano, a la deriva. Resistamos al diablo para que huya, pero acerquémonos a Dios para que Él también se acerque, hermanos, a nuestra vida. ¿Usted necesita de Dios? Yo necesito de Dios todos los días y con urgencia, hermano. Creo que todos, hermanos, debiéramos de sentir esa necesidad de tener cerca a nuestro Dios. Amén. La tercera cosa que Santiago nos menciona dentro de este punto de entregar nuestra voluntad, de someter nuestra voluntad, es el limpiar nuestras manos. Fíjese bien, ahí en el versículo número 8 dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Sí? Fallamos, hermanos. Santiago desde el capítulo número 3 nos hace ver que pecamos, y el lugar más fácil en el que pecamos es con la lengua, en los pensamientos, en el corazón. El lugar más fácil, hermano, donde le fallamos a Dios, fíjese bien, es en donde Santiago nos recomienda que precisamente nos limpiemos de esa contaminación. La frase limpiar nuestras manos nos indica, hermano, que no necesariamente sean las manos, sino que cuando uno toma algo, cuando uno hace un trabajo, por lo general son las manos los primeros miembros del cuerpo que se ensucian. Por lo tanto, lo que Santiago nos está diciendo es que debemos de limpiar nuestra mente, nuestra vista, nuestro corazón, nuestro hablar, que muchas de las veces es lo primero que contaminamos con el pecado, ¿sí o no? A veces, mire, no decimos una sola palabra, pero acá en la mente, ¿ya me entendió? Acá en la mente salen sapos y culebras y pensamientos malos y feos y hasta pensamientos perversos. ¿Se da cuenta del por qué Santiago dice limpiar las manos, pecadores, limpiar las manos? Donde sea el área más susceptible de cada uno de nosotros en pecar, debe de ser el área en la que más tenemos que reforzar y trabajar y pedirle a Dios que nos fortalezca para que no caigamos ante el pecado. Amén. La cuarta cosa, hermano, que Santiago nos menciona, fíjese bien, es dejar el doble ánimo, ¿sí? Ahí lo menciona en el versículo 8 también. Dice, pecadores, limpiad las manos, y luego dice, y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, fíjese bien, tienen que dejar ese doble ánimo. Tenemos que ser de un solo corte. A ver, no sé si me estoy explicando, hermano. Tal vez usted dirá, no, es que yo no soy una persona de doble ánimo. Mira, a lo mejor usted puede decir eso, pero pregúntele a los que están cerca de usted y se va a llevar una tremenda sorpresa.
¿Por qué? Porque en ocasiones usted es de una manera, en ocasiones usted es de otra, y se comporta de determinada forma con alguien y cambia completamente con otra. En el día usted es de una cierta manera y en la noche usted ya es completamente distinto. Los días domingo usted se pone la máscara del cristiano y va a la iglesia contento, pero entre semanas se quita la máscara y agárrense, ¿verdad? Se da cuenta de que el doble ánimo muchas de las veces ya ni lo podemos distinguir en nuestras vidas cristianas. Esto que estoy diciendo, hermano, es algo fuerte, es algo tremendo, hermano, porque muchas de las veces así es. Decimos, no, es que yo no soy de doble ánimo, pero realmente, hermano, estamos llenos de ello. El doble ánimo, miren, nos hace ser como las olas del mar, que suben y bajan y se alborotan y van de un lado a otro rebotando. El doble ánimo, hermano, nos hace ser personas inestables, cambiantes, vulnerables. Nos hace ser personas, escuche, el doble ánimo nos hace ser personas que lastimemos a los que más amamos. ¿Por qué? Porque los que están cerca de nosotros pagan los platos rotos del doble ánimo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos buscan de una manera y no es por ahí, nos buscan de otra manera y tampoco es por allí. Al grado, hermano, que nunca estamos felices, nunca estamos satisfechos, nunca estamos contentos, nunca tenemos paz por causa del doble ánimo. ¿Se da cuenta cómo es algo que tenemos que quitar de nuestra vida? Tenemos que ser de un solo corte, tenemos que ser de una sola pieza. Amén. Y Santiago, hermano, nos dice en otro punto, dice purificar nuestros corazones. Limpiar los corazones. ¿Qué tanto hay en el corazón, hermano? ¿Qué cosas ocultas? ¿Qué cosas hay en lo secreto? ¿Qué cosas hay que están guardadas ahí que no le permitimos a nadie que se acerque? ¿Qué cosas nos hacen ser personas duras, personas amargadas? ¿Qué cosas hemos guardado en nuestro corazón? Y hablamos del corazón como el asiento del alma, como ese lugar en donde las emociones se van acumulando y que nos van haciendo reaccionar de formas diferentes para con los demás. Tenemos que limpiar nuestro corazón y escuche esto, que el asiento de nuestras emociones, que es el alma, que es el corazón, esté gobernado por Cristo. Amén. Gloria al Señor. Santiago dice, hermano, en el versículo número 9, fíjese bien, dice, afligíos y lamentad y llorad. ¿Sí? ¿Sabe, hermano, que estas tres palabras, afligirnos, lamentar y llorar, nos hablan de que como cristianos debemos de tener una conducta en consideración a los demás, en consideración a lo que vivimos? ¿Sabe? Porque muchas de las veces somos muy temerarios, somos muy arriesgados. En ocasiones, hermano, hacemos las cosas, fíjese, sin consultar a Dios. Nos precipitamos, nos adelantamos. Creemos, hermano, que Dios nos está dando señales y tomamos decisiones, nos arrebatamos. Conducimos nuestra vida como nosotros queremos. Pero escuche esto, las palabras afligirnos, lamentar y llorar nos hablan de una conducta, mire así, tranquila, quietecita. O sea, no quiere decir que seamos cristianos pusilánimes, no me malentienda. A lo que hablo, hermano, es de bajarle 3 rayitas, hermano, a nuestro ego, a nuestro temperamento y estar un poco más relajados, un poco más tranquilos, haciendo lo que tengamos que hacer dentro de la voluntad de Dios, pero con una actitud de mansedumbre, con un dominio propio. Hermano, en otras palabras, escuchen, cuando Santiago escribió afligirnos y lamentar y llorar, en el original, ¿sabe qué significa? Significa tener la actitud de hacernos miserables. ¿Sí me escuchó bien? De hacernos miserables. ¿Y cómo se conduce un miserable? Mire, un miserable se conduce considerando a todos los demás como mejores a él mismo. Oh, hermano, abra su corazón. Sabe que muchas veces en la vida nos conviene conducirnos así.
Porque por causa de que nos queremos comer el mundo y acabar el mundo y devorar, hermano, el mundo, mire, terminamos pagando una factura muy alta en nuestras vidas. Tengamos una actitud correcta. A eso se refiere Santiago en el 9, con afligíos, lamentad y llorar. Y en el verso 9, hermano, y en el 10, fíjese bien específicamente en el 10, Santiago termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo nuevamente introduce Santiago la humildad? ¿Sabe, hermano? La humildad es la plataforma para una forma de vida cristiana correcta. Si no hay humildad, corremos muchos riesgos, muchos peligros. Pero cuando hay humildad, todo se facilita. Hermano, ¿no les sorprende que desde nuestro Señor Jesucristo, Juan, Santiago, los apóstoles, aún como Pedro y aún uno como Pablo, hermano, todos los autores cristianos, todos los autores bíblicos, escuche esto, del Nuevo Testamento, así como los del Antiguo Testamento, coinciden en una misma plataforma, que es la humildad? ¿Se da cuenta? No podemos hablar del cristianismo si no está fundamentado en la plataforma, en la base de la humildad. Gloria al Señor. La segunda cosa, fíjese bien, o la segunda área, mejor dicho, en la que nos debemos de someter a Dios, hermano, es, fíjese bien, acá hablamos de la voluntad, es decir, hablamos del temperamento, del carácter, de las emociones, hablamos del corazón, pero la segunda área, hermanos, en la que nos debemos de someter, fíjese bien, es de mi voluntad, y en esta sería de mi persona. ¿Qué significa, hermano, eso de mi persona? Es decir, esto también involucra, así como en el anterior, obviamente algo hacia adentro, algo personal, algo íntimo, algo que solamente nosotros llegamos a conocer. Fíjese bien, en el ámbito personal vamos a manejarlo, o en el ámbito de nuestra persona, vamos a manejarlo ahora en relación a los demás. Es decir, sí, considerando el ámbito personal, o sea, lo que hay dentro de mi ser, como en mi voluntad, en el asiento de mis emociones, pero ahora vamos a ver esta segunda área, escúchelo, como yo en relación a los demás. Amén. Así que yo le pregunto, ¿cómo son sus relaciones con los demás? Me refiero a hermanos en Cristo, me refiero a familia, me refiero, mire, a cualquier persona, a amistades, aún gente en el trabajo, gente en la escuela, gente en la casa, gente en la calle. ¿Cómo se relaciona usted con los demás? ¿Sabe que Santiago, hermano, le da tanta importancia a esta área? Hermano, la que tiene que ver de nosotros para con los demás, porque esta también es determinante. Mire, le voy a poner un ejemplo. Recuerdo un testimonio de una persona que se levantó en una reunión de varones hace muchos años, ¿verdad? Yo no era pastor, yo escuché este testimonio. Y esta persona al levantar la mano, ¿verdad? Fue valiente y dijo, yo me siento muy apenado. Dice, yo me siento realmente con mucha vergüenza, dijo. Y todos volteamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a decir o por qué se sentía así? Dice, le doy gracias a Dios porque está aquí con nosotros fulano de tal. Y menciona el nombre de otro varón. Dice, yo le doy gracias a Dios pese a que me siento muy mal. Dice, porque yo lo traté muy mal a él. Fui arrogante con él, fui grosero con él, lo humillé. Y ahora que está aquí, aprovecho para pedirle perdón. Y es algo que él dijo, me avergüenza delante de mi Dios. ¿Sabe, hermano, que fue valiente porque este varón, este hermano, reconoció su maltrato para con los demás? Y yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted es de las personas que reconoce sus errores? ¿O es de las personas que aunque se da cuenta que falla, no le importa? Sigue adelante, como si usted fuera solo. ¿Cómo se conduce usted con los demás? ¿Sabe que Santiago, ya no desde un ámbito tan hacia adentro, sino desde un ámbito en nuestras relaciones con los demás, él desea que entendamos que es
bueno y es agradable delante de Dios tener la actitud, tener el testimonio, tener el trato correcto y adecuado. ¿Me explico? Mire, gente que muchas de las veces por pagar un servicio abusa de aquellas personas que les sirven, les maltrata en un restaurante, en un hotel, con los meseros, con los empleados, por causa de que sabe que está pagando, llegan a tomar una actitud, hermano, de prepotencia y de tratar mal a gente, hermano, que son como nosotros, que son empleados, que no son los dueños. Me estoy explicando. Es por ello que Santiago, hermano, fíjese bien, nos habla de lo íntimo, nos habla de lo que hay dentro, pero ahora nos viene hablando acerca de lo que hacemos para con los demás. Por lo tanto, yo le pregunto nuevamente, ¿cómo se conduce usted con los demás? ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Se lleva bien con todos? ¿O tiene preferencias? ¿O se conduce de una determinada manera con unos y de otra determinada forma con otros? Según el ambiente, según el lugar, según su bolsillo, según las emociones que traiga en su corazón. Puede usted estar alegre y a todo mundo tratarlos bien. Pero se siente triste, se siente desesperado, desesperada y a todo mundo maltrata. Se da cuenta cómo Santiago considera que el área de mi persona, de nuestra persona, en relación a los demás, es una área en la cual, hermano, hermana, escúcheme, manifestamos el cómo nos vamos a relacionar con Dios. ¿Sí? Mire, no es posible que estamos orando a Dios de una forma tan sumisa y Señor, te doy gracias y Señor, soy tu hijo y gracias Señor por estar conmigo y oramos tan bonito, pero apenas nos levantamos de la oración, nos acercamos a la mesa, salimos de la recámara y empezamos a maltratar a todo mundo. ¿Sabe que eso no es correcto? No es la conducta esperada. Entiende por qué Santiago dice que para una correcta sumisión a Dios, fíjese bien, va desde lo interior hasta lo exterior en cómo tratamos a los demás. Es por ello que Santiago, fíjese bien, en el verso 11, nos habla en el ámbito de nuestras relaciones con los demás, en este punto. Y lo primero que nos hace notar, fíjese bien, es donde nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración, hermano, es algo terrible, es algo delicado. La murmuración destruye. La murmuración acarrea división, pleitos, celos, contiendas, conflictos. La murmuración destruye el buen nombre. Puede destruir un ministerio, puede destruir, hermano, la fe en el corazón de una persona. Y Santiago nos dice, no murmuréis. O sea, en otras palabras, que de ti para con los demás haya un trato justo, un trato leal, transparente y nada de engaños. ¿Sí? Lo segundo, hermano, que nos menciona Santiago, dice, el que murmura del hermano, dice, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y eso es lo segundo que nos comenta Santiago en este segundo punto. Ya vimos que no hay que murmurar. ¿Por qué? Porque si murmuramos, ¿saben qué nos convertimos? Nos convertimos en jueces de los demás. Y saben que una persona así, hermano, se tolera poco, ¿verdad? Cuando estamos en un grupo y llega una persona, hermano, que nada más está atacando, que nada más está, hermano, levantando juicio, que nada más está criticando, mire, es incómodo, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa dentro de la iglesia, hermanos. No tenemos derecho a ser jueces unos de otros, porque así como Pablo lo señala a los Gálatas, debemos de tener la conducta de considerarnos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos fallar. Por lo tanto, el no murmurar debe de ir acompañado de el no convertirnos en jueces de los demás. No tenemos derecho. Si vemos que un cristiano, un hermano está fallando, en amor dice la palabra que nos acerquemos, considerándonos, porque también nosotros pudiéramos ser encontrados fallando de esa manera o de alguna otra. Que consideremos nuestra condición
Amén. Y no nos convirtamos en verdugos unos de otros. La tercera cosa, hermano, que nos recomienda Santiago para someter nuestra persona, fíjese bien, es lo que dice, hermanos, en el versículo número 12, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En este versículo 12, Santiago nos hace ver que la correcta actitud, hermano, debe de ser la de apoyarnos los unos a los otros. Fíjese bien, apoyarnos. No es lo mismo que solaparnos, no. Cuando nos damos cuenta del pecado de una persona, ya lo mencioné, ¿qué debemos de hacer? Usar de amor, de sabiduría, considerándonos a nosotros mismos. Amén. Hablamos aquí de apoyarnos los unos a los otros, no en el sentido de ocultarnos pecados, no en el sentido de solaparnos, ni en el sentido de convertirnos en cómplices en pecados ajenos, no. Hablamos de apoyarnos, fíjese bien, cuando a través del amor estamos allí para ayudar a alguno de nuestros hermanos en Cristo, en ayuda, en algo que requiera, en algo que le haga falta. Hermano, Dios nos ha puesto para que sintiendo amor en nuestras vidas a través de Él, nos podamos apoyar y nos podamos ayudar los unos a los otros. ¿Puede decir amén conmigo? Gloria a Dios. Es lo que Pablo, hermanos, como ya también se lo mencioné hace un momento, nos menciona ahí en Gálatas capítulo 6, de los versos del 1 al 2. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, fíjese bien, la tercera cosa en la que Santiago nos recomienda que debemos de ser sumisos a Dios, es decir, de entregar en obediencia a Dios, debe de ser, hermano, la de, fíjese bien, bueno, sí, vamos a ponerle así, mire, de mis planes. Podemos ver aquí, hermanos, los planes, ¿verdad? Como las metas, los sueños, los anhelos. Todo eso, hermano, que como personas nos proponemos en determinado momento llegar a ser o llegar a alcanzar. Miren, no es malo, pero hay que poner estos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Esos son temas que ya vimos anteriormente. No nos aventuremos a llevar a cabo nuestra voluntad, sino que aún lo que nosotros deseamos hacer, fíjese bien, encontremos la manera de encajarlo en la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, se hará. Y si Dios no quiere, no se hará. Pero recuerde, Dios sabe lo que nos conviene a nosotros más que nadie. Y no nos debemos de amargar, ni de doler, ni de llorar, ni de resentirnos con Dios, sino por el contrario. Cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, ¿cómo logramos someter nuestros planes, es decir, nuestros anhelos, nuestros deseos a Dios? Bueno, esto lo vemos desde los versículos del 13 al 17, donde Santiago comienza diciendo, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, gente bien arrebatada, gente con tanta iniciativa, fíjese, con tanta iniciativa que sacan de sus planes a Dios. Hay que tener iniciativa, sí, no es mala, pero dentro de la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, fíjese, nos muestra Santiago que lo primero que tenemos que hacer para someter nuestros planes es depender totalmente del Señor. Amén. Es decir, Señor, no haré nada que tú no quieras que yo haga. Dependo completamente de lo que tú quieras que yo haga. Amén. Lo segundo, fíjese bien, dice, no sabemos qué acontecerá el día de mañana. Es lo que dice el verso 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como no sabemos, hermano, qué va a pasar el día de mañana, mire, por eso es mejor poner las cosas en las manos de Dios. Si pasa algo bueno, gloria a Dios. Y si pasa algo malo, mire, todo está en el control de Dios. Amén. Y no hay pérdida, porque todo está en el control de Dios. Amén. Lo tercero, fíjese, es lo que menciona Santiago de nuestra vida, que es neblina. En el original, la palabra neblina es atmis, que es vapor
o precisamente eso, neblina, una especie de humo denso que dificulta la visibilidad, ¿sí? Esa es nuestra vida, es la neblina. Ahora dígame, ¿cuánto dura la neblina en un lugar? Poco tiempo. Por lo tanto, así es nuestra vida en este mundo. ¿Cómo? Nuestra vida en este mundo es corta. ¿Está entendiendo? Como nuestra vida en este mundo es corta, mire, no nos afanemos, pongamos todo en las manos de Dios, y si Él quiere que lo hagamos, lo haremos. Amén. Su iniciativa póngala en las manos de Dios, sus sueños póngalos en las manos de Dios, y si Él quiere, mire, se van a llevar a cabo y hasta mejor de lo que usted lo pudiera planear. Amén. No pida para sus propios deleites, como ya lo vimos en un estudio anterior. Pida conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, lo haremos. Si Dios no quiere, no iremos y ni lo haremos. Amén. Siempre digamos, si Dios quiere. Siempre digamos, primero Dios. Siempre incluyamos a Dios en todo lo que queramos hacer. Amén. Gloria al Señor. La siguiente cosa, hermano, que para lograr que nuestros planes estén sujetos a Dios debe de ser, hermano, el hecho de no jactarnos, ¿sí? Eso de la jactancia, fíjese, se traduce en el hecho de que no necesitamos de Dios. Me explico. Una persona que tiene jactancia es una persona que con su conducta, con sus palabras, con su testimonio, con su vida, manifiesta que no necesita de Dios. Se da cuenta que eso es algo tremendo. O sea, es una persona que vive de sí misma, confía en sí misma, depende de sí misma y no pone en la voluntad de Dios su vida. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Es un creyente con jactancia, lleno de esa arrogancia, lleno de esa vanidad? ¿O es un creyente, hermano, que a través de la humildad sabe someter su vida a la voluntad de Dios? Y sabe algo, yo le voy a decir una cosa, no quiere decir con esto que seamos cristianos perdedores o conformistas o fracasados o que no aspiremos a una ilusión, a tener algo o a hacer algo. No, hermano, no se confunda, no estoy hablando de eso. El hecho de que mencione de que tengamos humildad para saber someter, entregar, meter nuestros planes a la voluntad de Dios, fíjese bien, es la mejor inversión que podemos hacer. Porque cuando Dios ve eso, entonces Dios nos da más aún de lo que nosotros pensábamos tener. Pero aquel que lo quiere lograr por sus propias fuerzas, mire, se va a cansar mucho y puede llegar a lograr poco. Así que ¿dónde quiere invertir más? ¿En Dios o en sus fuerzas? Yo creo que en Dios. Amén. Lo siguiente, hermano, fíjese, es hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es lo que termina Santiago diciendo en el verso 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Póngame mucha atención. El hacer lo bueno, con base al contexto de lo que estamos explicando, la correcta aplicación más equilibrada de acuerdo a lo que estamos explicando, fíjese bien, el hacer lo correcto es el conducirnos con humildad. Amén. La humildad, ¿a qué nos lleva? Ya lo dijimos, la humildad nos lleva a depender de Dios. Por lo tanto, en nuestras vidas, el saber hacer lo bueno es vivir en humildad y en una completa y total dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando no hacemos eso, ¿qué dice Santiago? Dice, quien sabe hacer lo bueno, o sea, quien sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, dice, por eso le es pecado. O sea, si yo sé que la manera de someter mi interior, mi voluntad, de someter mi persona, es decir, mi trato con los demás, y de someter mis anhelos, mis ilusiones, mis planes, fíjese bien, si yo sé que la manera de poder hacer esto en sumisión a Dios, de una forma correcta, es hacerlo con humildad y dependencia a Dios, entonces el no hacerlo así, me va a llevar ¿a qué? Me va a llevar
a que mi temperamento, mi voluntad, me gobierne, a que mis relaciones con los demás sean desastrosas, sean conflictivas, y me va a llevar a que mi voluntad esté por encima, mis planes, mis anhelos estén por encima de lo que Dios tenga para mí. ¿Y a qué me lleva todo eso? Dice que le es pecado. ¿Y por qué es pecado? Hermanos, porque como hemos visto, Dios al altivo lo ve de lejos. Al arrogante Dios lo trata de lejos, hermano. El pecado de egoísmo, de egocentrismo, de altivez, fíjese bien, es un pecado con el cual, hermanos, Dios, simple y sencillamente, hermanos, no puede, hermanos, tratar. Necesitamos arrepentirnos de él. ¿Cómo? Siendo humildes y dependiendo de Dios. Entonces, entiende el contexto de qué es lo bueno. Se lo vuelvo a repetir por último. El hacer lo bueno es vivir con humildad y con dependencia en Cristo. El no hacer eso es lo mismo que si cometiéramos pecado. Vamos a dejar que Dios siga hablando en nuestras vidas. Amén. Hemos llegado al final así, hermano, de este estudio, no sin antes leerle esto, fíjese bien, que está aquí en el manual. El que sabe hacer lo bueno y no hacerlo es lo mismo que cometer pecado. Dice, ya que el creyente debe primero someter su vida al Señor, antes que dejarse arrastrar por el mundo a pecar. Y escuche esto, por ello, el no hacer lo que es bueno y ser arrastrado por el mundo a pecar, para Santiago es lo mismo. Es lo que en la palabra de Dios nos está explicando, es lo que Dios, hermano, nos está hablando. ¿Quiere hacer lo bueno? ¿Quiere ser librado de ese pecado? La sumisión. Sometamos nuestra vida a Dios y como una consecuencia también a nuestros semejantes. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día de estudio. Amén. Exactamente llevamos una hora de que comenzamos, hermano, la transmisión. Y vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque sin duda creo que este ha sido un tema, hermano, que también necesitábamos. ¿No le cree? ¿No le parece? Necesitamos cambiar muchos aspectos de nuestra vida, desde la forma de pensar, la forma de hablar, la forma en la que nos conducimos. Y solamente lo podemos lograr, escúchelo, con la humildad. Amén. Seamos sumisos y no nos envalentonemos y andemos haciendo cosas, hermano, que Dios no quiere que hagamos. Esperemos en Él, dependamos completamente de Él. Tiene planes, no los deje, póngalos en la voluntad de Dios y Él los hará realidad. Sujétese a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a Él por esta preciosa oportunidad de estudiar de su palabra un martes más de Santiago. Amén. Hoy ya prácticamente el último día del mes, hermano, de junio de este año 2020, 30 de junio del 2020. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor esté con usted. Échele ganas, vaya hacia adelante. Acérquese a Dios, deje la duda, deje el temor. No use estos como pretextos. Amén. Confíe en Dios. Estamos en tiempos en los cuales, escúchelo, debemos de manifestar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Él en oración en este momento por la palabra, por todas las cosas, hermano, que Él ha hecho a través de este estudio en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Oh, bendito Dios, te damos las gracias por el estudio de esta tarde, de esta noche ya, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es excelente. La deseamos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas confirmándola en nuestras vidas, que nos sigas hablando. Guárdanos del mal, mi Señor. Líbranos de toda cosa mala, sí, Señor, lo pedimos. Pero sobre todo queremos estar en tu voluntad, Señor, en medio de esta. No queremos, Padre, ser encontrados haciendo lo que nosotros queremos, a nuestra manera, o como decimos, Señor, a nuestra gana. No, Señor. Queremos, Padre, ser encontrados haciendo lo que tú quieres que hagamos. Señor, y tú me das el remedio.
Señor, para evitar caer con la corriente del mundo y pecar, ser arrastrado por el pecado del mundo. Y ese remedio está en la sumisión a ti. Y como consecuencia, también demostrar esa sumisión con todos los que me rodean. Te doy las gracias, mi Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la exaltación, la honra y toda la gloria, Cordero Santo de Dios. Sigue hablando a nuestras vidas. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, Cordero Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final de una transmisión más del Martes de Santiago. Échele ganas, cuídese mucho. Recuerde que en la iglesia ya estamos con los servicios de los días domingos a las 11 de la mañana. ¿Verdad? Estamos transmitiendo en vivo también el día domingo para aquellos que todavía no vienen a la iglesia, que por algún motivo de salud o por algún motivo de ciertos cuidados estén todavía en casa, adelante. Pero recuerde que ya estamos en la iglesia apegados al protocolo, hermano, higiénico y de salud. Amén. Pero ya estamos reanudando los servicios. Este domingo ya fue, hermano, el tercer domingo de que comenzamos a partir de esta contingencia. Pero sabe una cosa, aunque ya estemos en la iglesia, vamos a seguir transmitiendo la palabra de Dios. Amén. Tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Solamente con algunos ajustes, como comentábamos el día de ayer lunes, respecto al Instituto Bíblico, que vamos a parar durante 2 lunes en el mes de julio para la aplicación de exámenes. Pero terminando estos, continuamos con la materia de neumatología hacia la segunda mitad de esta. Amén. Los días martes, miércoles, jueves, los días sábados, vamos a seguir con nuestras actividades. Así que tenga ánimo, échele ganas, gócese en el Señor. Démosle gracias a Dios, hermano, por la lluvia, ¿verdad? Se nos metió el agua, hermano, en la madrugada, en su casa, hermano, que es nuestra casa, se metió el agua, hermano, y anduvimos ahí paleando el agua y sacando el agua, pero gracias a Dios, mire, el agua es preciosa, el agua es necesaria. Amén. En la madrugada también fuimos a la iglesia para ver el templo y se metió un poco de agua que entre mi hijo y yo pudimos secar rápidamente sin ningún problema. ¿Verdad? Démosle gracias a Dios por todo y en todo, porque Dios es bueno. Amén. Gócese. ¿Cómo le fue a usted con la lluvia de la madrugada? Fue muy intensa, fue muy fuerte. Amén. Pero dele gracias a Dios. Bien, reciban saludos en todos los estados donde está la iglesia reunida en casa. Que el Señor me los bendiga. Aquellos que conocemos y aún aquellos que nunca hemos visto su rostro, también les amamos, estamos con ustedes, conocen nuestro número de celular, conocen la manera de estar en contacto, no lo duden, estamos para apoyarles en todo lo que podamos. Amén. Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga en todo lugar. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, que tu bendición esté sobre tu pueblo, donde quiera que esté, Señor. Líbranos del mal y que tu gracia y tu misericordia nos acompañen siempre. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Que el Señor me lo bendiga mucho. Ánimo, vamos hacia adelante, vamos a echarle todas las ganas, hermano, al servicio a Dios. Amén. Y vamos a continuar con los planes y proyectos, hermano, que Dios nos ha dado para este año. Amén. Que el Señor lo bendiga. Mañana, ojo, mañana miércoles no se pierda la enseñanza. Amén. Una enseñanza preciosa que vamos a continuar derivada de la del miércoles pasado acerca de el valor del servicio a través de la humildad. Amén. Así que no se lo pierda mañana, porque Dios va a hablar cosas preciosas también a nuestra vida en un miércoles de Pedro. Amén. Que el Señor le bendiga, pase una excelente noche y hasta mañana.